estos santos del rapto irán al cielo por un periodo de 7 años y después vuelven a la tierra con el Señor cuando Él venga a establecer su reino por 1000 años. Dios viene a restablecer en la tierra un periodo de 1000 años. Gracias. Un periodo de 1000 años. Puede apuntar en sus notas en el libro de Zacarías, capítulo 14, verso 5. Quiero seguir. Las escrituras, estoy en la página de la slide número 3. La escritura, pasa la página. En la escritura usada para la teoría del rapto o el levantamiento de la iglesia, tome su nota, primera de Tesalonicenses, capítulo 4, verso 17, que dice lo siguiente: luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en la nube para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Bueno, para darle una referencia a lo que se está refiriendo el texto, es que antes de que venga el levantamiento de la iglesia, tiene que suceder la resurrección de los muertos en Cristo, porque hay un texto bien claro que dice que los muertos en Cristo resucitarán primero, luego nosotros, los que vivimos, refiriéndose a nosotros, porque Pablo se consideraba parte de que él también estaba esperando a Jesucristo. Nosotros los que vivimos seremos también transformados en cuerpos glorificados para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. So, Dios está preparando una iglesia, pero hay un grupo de gente que le está diciendo a la iglesia que no hay ningún rapto, que no hay ningún levantamiento de la iglesia, porque ellos están pensando en el dinero y en lo terrenal. Esto no nos indica a nosotros que vengamos a la iglesia y porque venga un rato dejemos de trabajar, o dejemos de pagar la renta, o dejemos nuestras obligaciones, o dejemos las cosas que tenemos que hacer. Eso no es lo que está diciendo. Pero mientras el Señor viene, usted hace lo que usted le corresponde hacer. Mientras eso pasa, usted va a decir: Señor, yo voy a ganar alma para el reino. Mientras que ellos estén esperando, usted sigue una vida normal creyendo que Jesucristo está con usted, y donde quiera que usted vaya, usted va a ser bendecido por el Señor, porque la Biblia habla bien claro en el libro de Jeremías, capítulo 29, verso 11, que Él sabe los pensamientos que tiene hacia ti, pensamiento de bien y no de mal, para darte el fin que tú esperas. Eso es lo que dice el texto sagrado. Yo quiero que usted se envuelva, porque esto yo no lo puedo dar al por mayor, dejar detalle, porque de lo contrario se pierde la enseñanza. No vine a predicar ni a envolverlo a usted que no. Yo vine a enseñar algo para que la iglesia se prepare y tenga esta información. Si tiene esta información, cuando le pregunten qué es lo que se trata de la iglesia, usted va a tener palabra para responder. Usted va a tener palabra para responder sin ningún problema. En el libro de Mateo, capítulo 24, 40, dice bien claro, para tratar una referencia que reviste importancia sobre lo que es el rapto del levantamiento. Entonces dice: estarán dos en el campo, el uno será tomado y el otro será dejado. Así que si usted es casado, asegúrese que se vayan juntos. No es porque vayan a vivir allá arriba como casados, porque la Biblia habla bien claro que arriba ni se casan ni se dan en casamiento. Seremos como los ángeles que ya no mueren. Capítulo 20, verso 34 del libro de Lucas. Y esta palabra que yo te estoy tratando de transmitir esta noche, yo quiero que tú le des gracias al Señor y que te dé el don de retenerla, porque si la dejas escapar se pierde, hermano. Es una enseñanza que quiero que la aprecie. Aprecia esta enseñanza que nos va a ayudar mucho a todos, porque usted se convertirá en un vaso de honra para el reino. Dios quiere que tú le conozcas a Él y que le pida el don de sabiduría y de revelación de su palabra. Pablo le decía a los efesianos en el Efesios capítulo número 1, lo apunto acá para que no se te olvide. Efesios 1, verso 17 dice: para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria,
os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él. Pero oye el título que le da Jesús. Para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, sepamos que Jesucristo es el Padre de gloria. Le voy a enseñar un poquito más sobre quién es Jesús ahora mismo. En el capítulo de Lucas, capítulo número 10, verso 22, ese texto da lo suyo. Léalo y estúdialo cuando usted quiera, yo solo voy a decir lo que dice. Toda potestad me dada en los cielos y en la tierra, dice Jesús. Nadie conoce al Hijo sino al Padre, y nadie conoce al Padre sino el Hijo, y aquel a quien Jesucristo se lo quiera revelar. Amén. O sea que Él se quiere revelar a quien Él quiere. Pídale la revelación. Ay, me dice mucho, pastor. Yo no sé, pero yo leo la Biblia y no se me queda nada. No es que yo no retengo y no tengo sabiduría. ¿Y qué dice la Biblia en el libro de Santiago? Santiago capítulo número 1, verso 5 dice que el que esté falto de sabiduría, que la demande, que yo se la voy a dar abundantemente y sin reproche. Tenemos a un Dios que tiene bendiciones en grandes cantidades. Tiene warehouse, lo que le llaman warehouse o depósito allá arriba para dárselo a su iglesia, pero la iglesia no la demanda, la iglesia no la pide, la iglesia no lo anhela. No, eso es para Cuquita del barrio. Yo estoy predicando a una iglesia que yo sé una persona calmada, tranquila, serena, pero mire, cuando yo oía palabras así, yo brincaba el techo. Porque estaban recibiendo una palabra revelada, no una palabra compuesta por los hombres. Todo lo que le estoy hablando tiene que estar en la Biblia. Si no está en la Biblia, no lo creo.